Esperen que está como... ahí arrancó. Bien. Ulises, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, la verdad. ¿Cómo, cómo pasaron el receso? Yo no hice nada. Ok. Perdimos el entrenamiento. Veníamos recontra En afilados y realidad, Ah, ¿eh? sí, bueno. yo me puse las pilas este fin de. Este fin de que pasó, me puse a hacer todas las correcciones que me dijiste. Y tal, y lo terminé. Está bien, Pero Ulises. O no sea, hice nada. bueno, espero que la medida de lo posible algunos que hayan estado más atrasados, capaz que le hayan metido, otros más o menos. Pero bueno, arranca un nuevo semestre y vamos a tener que volver al ruedo, a enchufarnos con lo que tenemos que hacer. ¿Está? Sí. Eh, Ahora se viene, gurises, o sea, si no me equivoco, corríjanme si yo me equivoco, lo último que más o menos se les exigió para el semestre pasado de forma más organizada era marco teórico y antecedentes, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Alguna otra Sí. cosa más que me estoy olvidando, gurises? ¿No? No. Bien. Entonces, chines, lo que se les viene ahora, lo que viene, la etapa que viene ahora, es la del marco metodológico. ¿Está? No sé si ustedes tienen a mano ahí yo no sé si la tengo por acá, después la busco, pero la pauta de ustedes. Lo que se viene ahora enseguida es el marco metodológico. Entonces, la idea de la clase de hoy es contarles de qué va el marco metodológico. ¿Está? Que contarles un poco de qué va ese capítulo que es el que van a empezar a trabajar ahora, en breve. ¿Está? Rodrigo, Sí, igual nosotros algo del marco metodológico ya hicimos. La muestra y todo eso. sí, yo sé. Pero viene... ¿qué cosas habían hecho ustedes? La muestra y qué más. O sea, que tenías que ver el tipo de Tipo de investigación. investigación. El Ah, bueno, enfoque, está bien. cuantitativo, Entonces tenemos cualitativo. cosas hechas. Sí. Está. Sí, Porque, a ver, la muestra también. el marco metodológico a veces consiste en generalmente diferentes partes. Por un lado, está perdón si estoy un poco ronco, ¿está, Ulises? Por un lado está el tipo de enfoque, si es cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Tá? Primero se tiene que definir eso, ¿tá? El tipo de enfoque, cuantitativo, cualitativo, mixto. ¿Tá? O sea, ahí ustedes tienen que ver cuál es el que ustedes van a centrarse. Y recuerden, gurises, que si llegan a hacer un mixto, lo más común es que el trabajo de ustedes sea mixto con tendencia a uno de los dos enfoques. ¿Me explicó? Generalmente no hacen ustedes mixtos puros, ¿está? Sino que lo que hacen es, bueno, un enfoque, por ejemplo, cuantitativo con algunos tintes y elementos del enfoque cualitativo. O viceversa, un enfoque cualitativo con algunos elementos del enfoque cuantitativo. ¿Tá? Entonces está bueno que si van a utilizar un método mixto, es decir, van a utilizar técnicas como entrevista, encuesta, que son quanti y quali, está bueno que mencionen en cuál de los enfoques ustedes van a hacer más hincapié. ¿De acuerdo, Ulises? Si van a centrarse más que nada en datos numéricos, en encuestas, vean cuál va a ser el caudal mayor de información. ¿Tá? Si va a tener características cuantitativas, bueno, dicen, es mixto con enfoque cuantitativo. Perdón, mixto con tendencia a lo cuantitativo. ¿Tá? Si no, es con tendencia a lo cualitativo. Y si no, es una sola de las dos. Si van a hacer solamente enfoques cuantitativos, hagan enfoque cuantitativo, y si van a hacer solo cualitativo, solo cualitativo. Aguante un segundo, dice que un compañero de ustedes me está escribiendo, escribió en el WhatsApp si va a grabar la clase y le voy a contestar que sí. Un segundito. Está. Bien. ¿Entendieron esto que acabo de Sí, decir de los enfoques, gurises? ¿Sí? acá yo tengo las pautas y dice eso, sí, más o menos. Enfoque, alcance del estudio, Bien. tipo de diseño, Sí. participantes, que ahí también habla de la muestra, Sí. materiales, instrumentos y procedimientos. Por ahí Ahí está. va. Después pasa análisis de datos. Ahí va, perfecto. Entonces vamos por parte, voy a ir explicando todas esas partes. Yo sé que algunas ya las tienen avanzadas, como por ejemplo el tema de la muestra, y eso ya lo tienen avanzado, ¿está? Lo primero que dijiste ahí bien es el tipo de enfoque. Después viene lo del alcance del estudio. El alcance del estudio hace referencia, ¿tá? A, por ejemplo, el tamaño de la población, al universo que ustedes van a estudiar, ¿tá?
cuál es el universo o población que ustedes van a abordar, cuál es la unidad de análisis, etcétera. ¿Está? Eso es lo que ustedes tienen que... Ah, me olvidaba decir una cosita con respecto al enfoque, gurises. ¿Está? Con respecto al enfoque me olvidaba decir una cosita. Ustedes no solamente tienen que agarrar y decir, por ejemplo, marco metodológico, enfoque de investigación. ¿Está? No tienen que poner, vamos a usar metodología cuantitativa y ya está. No, ustedes tienen que hacer una breve explicación, breve, de en qué consiste el enfoque, por ejemplo, cuantitativo. Si es que la investigación de ustedes es cuantitativa, Ulises, ¿está? O sea, si es solo cualitativa, no lo tienen que hacer. Pero, por ejemplo, imagínense que el trabajo de ustedes es mixto, ¿está? Enfoque mixto. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es mencionar lo siguiente. Nuestra investigación va a tener características, no sé, mixtas, de enfoque mixto. Quiere decir que vamos a articular los enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos, pero con mayor hincapié o presencia del enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo es un enfoque metodológico, científico, que consiste en Tiene como características esto, esto y esto. ¿Entienden, gurises? Me tienen que definir un poquito en qué consiste lo cuanti y lo quali. No solamente decir, voy a hacer cuanti, voy a hacer quali. ¿Se entiende, gurises? ¿Sí? ¿Vamos bien? Eso lo sacan de cualquier manual de metodología de los que están subidos en mi aula. ¿Está? Desde Sampieri hasta cualquiera de los otros. ¿Vamos bien, gurises? Bien. Después de eso, esperen un segundito. Mi perro está muy denso. Aguanten un segundito. Está. Después de eso también viene. Decime el orden de nuevo, ¿tenés más? De lo que. Sí, no hay problema. Está el enfoque, el alcance del estudio. Bien. Y después tipo de diseño. Bien. ¿Está? O sea, el alcance del estudio, te lo dice un poco la palabra, es lo que define los límites, ¿está? De que va a tener tu estudio, ¿está? En este caso, acá lo que tienen que establecer en el alcance del estudio es lo siguiente. Marquen. Yo sé que esto que voy a decir ahora, ustedes ya lo hicieron en algunas partes anteriores del trabajo, ¿está? Pero recuerden lo que les mencioné yo en el primer semestre, que es muy común que se vuelva a repetir cosas que ya hicimos, ¿está? No se asusten por eso, es recontra común, ¿está? Alcance del estudio, ustedes tienen que mencionar, por ejemplo, cuáles son los límites de la investigación de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que van a marcar cuáles son las variables principales de su investigación. ¿Se acuerdan? Independiente, dependiente, ¿está? Las variables, ¿está? La población o el universo que van a estudiar. El total, no la muestra, el universo general. ¿Está? Ahí dicen, no sé, el universo son los trabajadores de la construcción. El universo de Montevideo. ¿Está? No van a estudiar todo eso. Después ustedes van a hacer una muestra. Pero tienen que marcar cuál va a ser el universo que van a estudiar. ¿Está? La unidad de análisis, por así decirlo. O sea, ¿específica o no? ¿Cómo específica? ¿Específica la población en sí que vamos A ver, mostrar? sí, si tienen el dato de cuánta es la población exacto de lo que ustedes, del universo que ustedes están estudiando, ponen eso. ¿Está? Si no lo llegan a tener, bueno, mencionan que el universo es, yo qué sé, los trabajadores de la empresa ¿Entienden, gurises? Lo hacen un poco más genérico. Si tienen el dato, ¿tá? Mencionan, bueno, el universo va a ser, o mejor dicho, la población va a ser los 460 trabajadores de tal lado. ¿Entienden? Si tienen el dato, genial. Si no lo tienen, bueno, es simplemente decir la totalidad o sea, el total de los trabajadores de tal cosa o el total de los trabajadores con tales características. ¿Se entiende, gurises? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien. Lo otro que va seguimos dentro del alcance del estudio, gurises, ¿está? Lo otro que se suele definir en el alcance del estudio es el periodo de tiempo que van a estudiar, ¿está? Yo sé que esto ya lo habían mencionado en algún momento en el inicio, ¿tá? Del trabajo, pero mencionan, ¿no? La investigación, el estudio se va a hacer desde marzo hasta noviembre, y ahí pueden, si quieren, ser más específicos. El trabajo de campo conllevará los meses de tal y tal. ¿Entienden? Porque ahí el trabajo de campo es específicamente lo que se viene después del marco metodológico. ¿Está? ¿Se entiende, gurises? ¿Sí? Periodo de tiempo. Recuerden, alcance del estudio, es decir, hasta dónde va. ¿Hasta dónde va en población y en características de la población? ¿Hasta dónde va en tiempo? ¿Entienden, gurises? ¿Está? ¿Hasta dónde va en variables? Porque es decir, yo voy a estudiar esta variable y esta también independiente, esta también independiente, esta, ¿entienden? ¿Hasta dónde van variables? Etcétera. ¿Está?
Y, Ahí, sí, Rodrigo, ahí en variables, vos tenés que identificar tu variable independiente y dependiente de tu pregunta problema. sí, Pero igual, a su chines, vez, si acaso ustedes no llegaran a tener independiente o dependiente, sino simplemente variables que van a estudiar, por lo menos mencionan las dos variables de estudio van a ser esta y esta. no, O si es una sola, es esta. ¿Tá? No siempre tienen que por qué decir que es independiente o dependiente. ¿Por qué pasa, Ulises? Acá una aclaración. Generalmente cuando se dice que es una variable es independiente y otra dependiente, es cuando uno trata de hacer un análisis de relación entre variables. ¿Se entiende? Cuando yo quiero estudiar la relación entre una variable y la otra, es decir, cómo la variable esta afecta o puede afectar o relacionarse con esta, ahí sí se habla siempre de independiente y dependiente. Pero si yo solamente voy a medir una variable, por ejemplo, yo quiero saber cuántas personas tienen 50 años, ¿tá? Yo no estoy haciendo independiente, yo estoy diciendo, mi variable es edad de las personas. Punto. ¿Entienden? Entonces, fíjense, si ustedes van a analizar como relaciones de variables o van a analizar características de una variable, en dicho caso ponen las variables son o la variable es esta y esta. ¿Se entiende, Ulises? sí, pero por ejemplo, si vos tenés identificado tu variable dependiente, independiente, pero a su vez tenés unas variables asociadas, tenés que poner esas, ¿A ¿o no? variables asociadas a qué te referís? Y que, por ejemplo, vos en tu hipótesis salen otras variables Sí, pero que yo nacen. diría, Ulises, que no se compliquen porque sí aparecen otras cosas, pero yo diría que se centren principalmente en las variables que constituyen la pregunta-problema. Sí, pero ¿Está? viste que vos en tu investigación tenés objetivos y hay Sí, veces que, por ejemplo, para llegar a esos objetivos necesitas trabajar con otras variables. No sé si me sí. entiende. Yo, sí, obvio, te reentiendo. Lo que pasa es que queda. Vos decís no ponerlo, porque si no lo Yo, saco. claro, no, yo pondría como variables, gurises. Generalmente lo que se pone como variables son las que definen la pregunta problema o el problema de investigación. Los objetivos y eso, en realidad, el objetivo es la operacionalización, es decir, es de la pregunta problema. Es la llevada en práctica de cómo yo voy a alcanzar a responder esa pregunta problema. Entonces, en realidad, de fondo, partes todo de esas grandes variables que vos tuviste Sí. en tu pregunta problema. Por eso yo pediría o preferiría que ustedes pues se centren en las variables, como variables en las que definen la pregunta problema. Bueno, No, está. en los No se lo saco. objetivos, yo estoy de acuerdo, en los objetivos a veces hacen algunas cositas porque son elementos que ponen en práctica o ejecutan esas variables que ustedes quieren hacer. Entonces, son otras variables en sí mismas. Pero yo si tenemos que decir cuáles son las que determinan mi investigación, son las que están en la pregunta problema. ¿Entienden, Está. Ulises? Lean la pregunta problema y ahí ustedes van a encontrar cuáles son las variables o la variable, porque puede ser una capaz, que define el trabajo de ustedes. ¿Entienden, Ulises? Creo que esto igual ya lo habíamos hablado. ¿Se acuerdan cuando ustedes me habían mandado la pregunta problema, objetivos, hipótesis? Habíamos ya hablado de las variables, etcétera. ¿Está? Estoy casi seguro, no No, seguro. no sé, la verdad no me acuerdo, porque yo te digo que en mi trabajo yo tengo bien identificado ya mi variable independiente y dependiente. Pero ¿qué Perfecto. pasa? Voy a sacar nomás esa variable asociada y chao. Claro. Es que yo por Vemos. eso te digo, porque el objetivo en realidad no es que sean otras. Sí, tienen características otras variables, pero no te estás alejando de las variables principales. Vos siempre Es vieron que verdad. yo cuando les corregí los objetivos y las hipótesis, eso se los dije y millones de veces. Tiene que haber una perfecta coherencia entre las partes. ¿Por qué? Porque el objetivo en realidad es la operacionalización de eso pregunta-problema. Y las hipótesis son los supuestos o especulaciones que yo tengo sobre la pregunta-problema. ¿Entienden? Entonces, Sí. si estamos todos conectados, si está bien todo conectado, todo debería nacer de las variables originales, de las que están en la pregunta problema. ¿Está? Entendí. Bien. Perfecto. Estoy pensando. Ahí queda, creo que el grado de cumplimiento. Te estoy leyendo, ¿no? El grado de cumplimiento. Claro, no, sí, ya sé. Pero me faltaba una cosita más, gurises, en el alcance del estudio. Que es lo de. Dije el periodo de tiempo, dije lo de las variables, dije lo de la población o el universo en general. ¿Está? ¿Qué más dije? Los variables. Y me estaba faltando, Ulises, también aclarar explícitamente cuál es el contexto geográfico que se incluye, ¿tá? En la investigación. Ustedes pueden decir, bueno, se van a estudiar los trabajadores de la empresa tal, ¿tá? De la ciudad de Maldonado.
específicamente. ¿Entienden, gurises? Tienen que definir bien el contexto, porque no es lo mismo decir, bueno, yo voy a estudiar los obreros de la construcción de Maldonado que decir que voy a estudiar los de Montevideo, los de Salto, los de Artigas. ¿Entienden? Hay características distintas, entonces ustedes tienen que definir bien el contexto geográfico. Si van a hacer una investigación a gran escala, obviamente pueden decir todo el Uruguay, pero yo dudo que ustedes vayan a hacer eso. Ustedes van a limitarse a un contexto geográfico reducido. ¿Estamos de acuerdo, gurises? No digo, no sé si todos, pero la mayoría lo va a hacer. Entonces definan bien el contexto determinado. Es decir, nosotros vamos a estudiar tal lugar, tal empresa de la ciudad de tal. ¿Entienden, gurises? ¿Sí? Es eso. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que, Rodrigo, eso lo tenemos que poner nuevamente. Yo lo menciono al inicio, me parece, el tema del contexto geográfico. Bien. En la, no me acuerdo si la limitación, un lugar ahí, Yo sé, nombro algo. Después lo renombro acá. Lo nombran ahí. ¿Está? Y si quieren, es más, gurises, el marco metodológico, para que tengan una idea, todos estos apartados que el compañero ahora me va a ir recordando de lo que tengo que decir, porque no quiero decírselos en el orden, yo quiero decírselos en el orden que les piden a ustedes, exactamente en el orden ese. Todos esos apartados, gurises, no es una cosa muy extensa. El marco metodológico, para que se hagan una idea, no debería tener más de 5 carillas, capaz. ¿Entienden, gurises? No es un apartado como el marco teórico, que a veces lleva más, o el análisis, que lleva más. 4 o 5 carillas muchas veces ya cumplís con el marco metodológico. Entonces, muchas veces lo que ustedes ponen es como esquemático, es como viñetas, ¿viste? O información así, bien concreta, ¿está? Es como que ustedes... No sé, perdonaba, Rodrigo, no sé si Juan Pablo tiene lo mismo que nosotros. Yo en el marco metodológico puse como el punto 11, después enfoque de investigación, tipo y alcance de investigación, diseño de la investigación, unidad de lo mismo análisis, que Pablo. Yo tengo lo mismo que población Pablo. y muestra. Yo los imprimí de lo que pasó la profesora de proyecto. Yo tengo lo mismo que Pablo. Yo siempre lo tengo acá, por eso nuevo. lo leo, pero está en los lineamientos, ella pasó de aquellos principios de año, son eso. Ah, está. Claro. Y entro hasta las consideraciones éticas y cronograma tentativo. Sí, ahora lo que dentro del marco metodológico, lo que quedaría ahora, que lo va a explicar ahí él, serían los participantes, que ahí entra la muestra, materiales, instrumentos y procedimientos. Bueno, eso ya lo hicimos. Espera, sí, yo sé que sí. Lo que pasa es que a ustedes se los pidieron antes. Yo lo que no estoy seguro, gurises, esto es lo que después le consulto a la profe de ustedes, a ver si eso que ustedes ya habían hecho lo pueden, en vez de ponerlo suelto antes, pegarlo en el marco metodológico y que sea ya parte del marco metodológico. ¿Me explicó? Pero Rodrigo está así, como que nosotros, al menos yo seguí, puse marco metodológico, se llama mi capítulo, y ahí como que está alcance, entonces tranqui, seguimos así. Yo creo que como Andrea ya lo fui haciendo ordenado ahí en el punto tal, y ya lo fui haciendo. Yo también, estoy fijándome eso también, igual que Andrea. Bien. Pero a ver, no, es un invento mío, ni de nosotros, la profesora nos dijo eso. O sea, nos dijo que vamos así. Está, pero mejor que ya lo tengamos hecho. Bien. Es igual a como vos estás diciendo, Rodrigo. Igual lo tenemos nosotros. Al menos yo lo tengo así porque seguí los lineamientos y lo que vos estás diciendo es lo que está en los lineamientos. Capaz que tengo alguna cosa para corregir. Perfecto. Es muy similar. Sí, no, perfecto. Tranquilo que esto en realidad no cambia en ningún año, Ulises. Esto que estoy diciendo yo ahora, del marco metodológico, es así en todos los años. Estas cosas lo tienen todas las tesis había por haber porque son elementales. Ulises, no hay variaciones en los años. ¿Está? Después de esto, habíamos dicho, después del tipo de alcance, y eso es el tipo de investigación o tipo de diseño de investigación, algo así, ¿no, Ulises? Sí. Bueno, acá van a poner lo siguiente. Acá hay un par de elementos que ustedes tienen que definir. Estaba pensando, porque ahora me entró la duda, si el tipo de investigación descriptiva, exploratoria, eso entra en alcance o entra en tipos de investigación. Vamos a ponerlo en tipos de investigación, ¿les parece? Acá dice tipo de diseño de acuerdo al tratamiento de la variable tiempo. Dimensión temporal, longitud o transversal, sí. Y de acuerdo al grado de cumplimiento de los supuestos de la experimentación. Experimental, no experimental. No experimental. Perfecto. En este apartado se detalla también las variables de estudio, su nivel de medición y su función dentro de la investigación. Bien, está. Entonces vamos a estar así. Me he olvidado entonces de una cosita. Entonces,
en base a lo que me acabas de leer, lo voy a colocar en alcance. Seguimos en alcance, ¿está? No pasamos de página, seguimos en alcance de la investigación. Lo último que me ponen en alcance de la investigación, gurises, es lo que yo a veces le llamo tipos de investigación, que es como también se entiende como alcance, es verdad, se puede entender como alcance de investigación, que es si la investigación de ustedes es descriptiva, ahora les explico esto, ¿está? Descriptiva, exploratoria, ¿está? Les voy a decir los más clásicos. Descriptiva, exploratoria, correlacional, explicativa, y no me acuerdo, explicativa, correlacional, y... Una que comparaba. ¿Cuál era? La que comparaba. Acá está. Espera. No, que comparaba... Explicativo, descriptivo, correlacional o exploratorio está. Ya está. Entonces estoy en esa. Porque que está después está la experimental, no experimental, pero eso ya entra en tipo de investigación. No lo vamos a poner en alcance, ¿está? Como lo leyó la compañera. Porque yo lo que hacía usualmente es en tipo de investigación poner todo esto junto. Pero acá lo vamos a poner más adelante, que si manipulás las variables, creo. Sí, es eso. Chines, les explico brevemente estas 4 en qué consisten. Ustedes después, para escribirlo bien y definirlo bien en el trabajo, lo buscan en Sampieri, por ejemplo, que está definido de forma muy clara cada una, ¿está? Las investigaciones descriptivas, gurises, son las investigaciones donde ustedes lo único que buscan, cuando digo lo único no es que sea algo malo, pero lo que buscan es más que nada decir cómo es algo y de qué manera se da, ¿está? Por ejemplo, si yo quiero decir cuál es el nivel de estrés de un lugar, de los trabajadores del lugar donde yo trabajo, eso es descriptivo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo cómo es el estrés. Punto. ¿Entienden, gurises? Yo no estoy diciendo ahí por qué ocurre el estrés, qué lo genera, qué consecuencias tiene. Todo eso yo no lo estoy diciendo. Yo estoy diciendo qué cosa. Estoy describiendo el estrés. ¿Entienden? Si ustedes solamente quieren describir un fenómeno, es decir, cómo ese fenómeno es, cómo se manifiesta ese fenómeno, hacen una investigación descriptiva. ¿Entienden, gurises? ¿Se entiende? O sea, en otras palabras, la respuesta que da la investigación descriptiva es la respuesta del cómo. O qué, en todo caso también. ¿Está? Se dice en investigación científica que las investigaciones descriptivas son un poco más superficiales. No van a lo profundo, no van a explicar el por qué eso ocurre así. ¿Entienden, gurises? No van a explicar tampoco cuál es la causa profunda que determina esa realidad, ¿tá? Sino que simplemente explica el fenómeno que está ocurriendo ahí. Por ejemplo, gurises, yo estoy haciendo un estudio sobre criminalidad, robos, rapiñas, asesinatos, etc. Y si yo solamente voy y recabo los datos de rapiñas en el barrio de hurtos, de violaciones, de asesinatos, y después muestro las gráficas, digo, bueno, en este barrio ocurrieron en el lapso de este año, de marzo a diciembre, ocurrieron un porcentaje tal de rapiñas. En el primer semestre aumentaron tal. Si yo hago todo eso, gurises, es puramente descriptivo. Yo no estoy explicando por qué hay hurtos, no digo el por qué hay rapiñas, no digo cómo eso está afectando a la gente del barrio, qué es lo que piensa la gente del barrio sobre el tema, por qué hay más criminalidad en este barrio que en otro. Yo eso no lo estoy diciendo. Yo lo único que estoy describiendo es qué cosa, gurises. El fenómeno, cómo se da en ese barrio. ¿Entienden, gurises? Piensen, para darles un ejemplo, piensen, por ejemplo, el censo. ¿Está? Yo después con los datos del censo puedo hacer montones de investigaciones, pero el censo es puramente descriptivo, gurises. ¿Cuánta gente tenemos? ¿Qué características tiene esa gente? ¿Está? ¿En qué casa vive? ¿En qué condiciones? ¿Cuántos sus ingresos? Es puramente descriptivo. ¿Entienden, gurises? Yo no voy a explicar por qué algo es así. Y también se da en un momento, pues, tipo, es ahí y después no es que sigue. Tipo, claro, pero es como, a ver, puedes seguir, pero en realidad, mientras vos recabas dato nada más para decir cómo es ese fenómeno y nada más, estás haciendo solamente una investigación descriptiva. Es más superficial porque, como te digo, no vas al entendimiento de lo que lo determina, las causas, el por qué, no vas a eso. Vas solamente a cómo se manifiesta el fenómeno en la realidad. ¿Vieron cuando salen los datos en la televisión?
los datos que recaba el Observatorio del Ministerio del Interior, que dice, en el primer semestre en Uruguay hubo un aumento de un 5% en los homicidios en comparación con los homicidios del mismo semestre del año pasado. ¿Vieron cuando hacen esas cosas? O dicen, por otro lado, las rapiñas se redujeron en un tanto por ciento en comparación al primer semestre del año. ¿Vieron cuando aparecen todas esas cosas? Eso es descriptivo, Ulises. Porque en algún momento, esa información que te están dando, te están diciendo por qué hay más homicidios. ¿O por qué se puede ver que hay más homicidios? ¿Te lo están diciendo en algún momento? No. ¿Te están explicando las causas profundas del narcotráfico? No. ¿Te están queriendo decir, por ejemplo, qué relación hay o cómo se puede relacionar muchas veces la marginalidad, la pobreza en muchos barrios con el surgimiento del narcotráfico y los homicidios y los hurtos? No, tampoco. Lo único que están haciendo es describiendo el fenómeno de criminalidad en Montevideo o en Uruguay. ¿Entienden? Esos datos así puros, crudos, es una investigación descriptiva. ¿Entienden, gurises? Se dice que es superficial porque se queda en esa. Se queda en decirte, bueno, el crimen es así. ¿Tá? Tenés tantos homicidios, tantas rapiñas, tantos hurtos. Te estoy dando un ejemplo con algo que más o menos conocemos todos, pero puede ser con cualquier cosa, gurises. Si ustedes quieren ir a un lugar y medir cuántos accidentes hubo, y nada más, tipo cuántos accidentes hay, cuántas personas están capacitadas, eso es descriptivo, gurises. ¿Entienden, gurises? ¿Está mal una investigación descriptiva? No, para nada. Es una investigación muy valiosa, te da un dato sobre la realidad, te explica cómo es ese fenómeno, cómo se da en la realidad en el sentido de cómo ocurre, qué está pasando ahí, cuántos accidentes tenemos, cuántas personas capacitadas tenemos, cuántas personas de hombres tenemos en la empresa y cuántas mujeres tenemos en la empresa, cuántos hombres de cargos elevados en la empresa tenemos y cuántas mujeres con cargos elevados en la empresa tenemos, cuántas personas se accidentaron el mes pasado, cuántas personas se accidentaron en comparación al año pasado. Todo eso sigue siendo descriptivo. ¿Entienden, gurises? Describo la realidad. ¿Se comprendió? ¿Sí? Por otro lado, tenemos la investigación correlacional. La palabra te lo dice. Cuando hablamos de correlacional, estamos hablando de cómo se correlacionan dos variables. ¿Está? Es decir, yo no estoy diciendo que esta determina esta, sino que estoy diciendo cómo se mutuamente relacionan. ¿Entienden, gurises? ¿Vamos bien? ¿Tá? Entonces, cuando yo quiero, todas las investigaciones de ustedes que digan que van a estudiar la relación entre esta variable y esta otra, todas esas investigaciones son correlacionales. ¿Entienden, gurises? Las investigaciones correlacionales son las que miden la relación entre dos variables. ¿Se entendió? ¿Sí, gurises? ¿Sí o no? Porque yo no quiero... Sí, sí. ¿Sí? Sí, a veces les veo las caras y yo no sé si están comprendiendo. No, o sea, yo quedé con una duda porque sí. Vos decís que cuando tenés dos variables, ¿cómo se relaciona una con otra? Sí. Y yo me quedé pensando porque dijo, entonces mi investigación es correlacional también. Puede ser. Me quedé como, porque en realidad yo no lo puse correlacional. Sí. No sé. Cuidado, a ver, yo voy a hacer un par de aclaraciones, gurises. Las investigaciones correlacionales son esas que buscan ver una relación entre variables. Algo importante de las correlacionales es que las investigaciones correlacionales no buscan establecer causalidad. ¿Qué significa esto? Que yo voy a estudiar la relación entre las variables, pero no voy a definir si una es la que determina la otra o una es la que afecta a la otra, sino simplemente si se vinculan o no y de qué manera. ¿Entienden? Entonces el mío no es correlacional, la verdad que explicaste eso, ¿no? ¿Entienden, gurises? Por ejemplo, si yo digo que voy a analizar la relación entre estrés y ausentismo, yo en mi investigación correlacional, en esta investigación, no voy a decir que la causa del ausentismo es el estrés. Yo solamente voy a descubrir que en alguna cosa se relaciona el estrés con el ausentismo. Ahora bien, decir que es la causa principal o fundamental del ausentismo, yo no lo puedo decir en mi investigación correlacional. No me da para decirlo. Sí me da para decir, bueno, se relacionan, hay un vínculo entre las dos, hay algo que ver, evidentemente hay algo que ver, y también puedo decir, por ejemplo, el sentido de la relación. ¿Qué significa eso? Puedo darme cuenta de que se relacionan y cómo es el sentido. Es decir, si una aumenta, ¿qué pasa con la otra? ¿Aumenta o baja?
En el caso del ausentismo, por ejemplo, podría descubrir que al aumentar el estrés, aumenta el ausentismo. ¿Entienden? Eso sí lo puedo decir, pero yo no puedo decir en mi investigación correlacional que una es la causa determinante de la otra. ¿Saben en qué investigación yo puedo determinar eso? En la investigación explicativa, la que les mencioné hoy, la explicativa. Yo solamente les voy a mencionar, gurises, ninguno de ustedes va a hacer una investigación explicativa. ¿Está? ¿Por qué? La investigación explicativa y principalmente en enfoque cuantitativo, es muy difícil para hacer para personas que no manejan en un grado bastante correcto y elevado estadística. ¿Está? ¿Por qué? Porque las investigaciones correlacionales y explicativas tienden a ser a partir de cálculos estadísticos, gurises. ¿Está? A ver, a los fines prácticos de la realidad que tenemos, que ustedes no manejan tanto estadística porque no han tenido a lo largo de la carrera, no es culpa de ustedes, gurises, es que por algún motivo no está en el programa de ustedes, pero luego se les pide que hagan investigaciones, o sea que no tiene mucho sentido que ustedes no tengan estadística, pero no tienen. A fines de que ustedes no tienen, a veces se puede aceptar estudios de relación entre variables donde ustedes establecen la relación un poco a ojo. ¿Tá? Ven los valores que les dieron y dicen, bueno, para mí hay una relación. Pero la realidad es que para yo decir que esta variable se relaciona con esta otra, es decir, estrés se me relaciona con ausentismo, yo tengo que calcular una R de Pearson, por ejemplo. Que es un cálculo, gurises. ¿Tá? No se hace a mano, se hace con un paquete estadístico. Vos en la encuesta te da tenés los resultados de estrés, tenés los resultados de ausentismo, cruzás las dos variables con una R de Pearson y te tira el valor. Y ahí, aparte, dependiendo del valor, si hay relación o no hay relación. Si quieren, yo en las próximas clases puedo dedicar una clase a explicar la R de Pearson. ¿Tá? Si quieren se los puedo explicar. Después ustedes ven cómo lo hacen en el Jamovi o alguna de los programas estadísticos. Porque a mano no lo van a hacer ni en pedo porque ni yo lo sé hacer a mano. Bueno, pero por ejemplo, vos decís que tenemos que usar sí o sí esa fórmula para que nos tire un resultado de la encuesta. Yo les decía, a veces a ustedes se puede aceptar, principalmente en el área virtual, a veces se les puede aceptar que ustedes lo hagan un poco más a ojo. ¿Tá? Pero la realidad, Ulises, es que cuando se hace un estudio correlacional se espera que haya un cálculo estadístico de relación entre variables. Y para relacionar variables hay no solo la R de Pearson, también existe el chi cuadrado, que es otra fórmula estadística, que el chi cuadrado se utiliza para variables cualitativas, mientras que la R de Pearson se utiliza para variables cuantitativas. Es decir, ¿qué? Perdón, perdón, interrumpí ahí, pero es ahí también entra el tema de media, mediana. Claro, pero las medidas de tendencia central, que se le llama la media, moda, mediana, todo eso. Pues después se ven los rangos también ahí. Claro, ¿no? pero eso son medidas de tendencia central. Eso te permite tipo determinar, por ejemplo, promedios o cosas de esas. No es lo mismo que eso. A ver, las medidas de tendencia central, ¿sabes para qué tipo de investigación te sirven? Ahí va, para la descriptiva. Bien. La que les hablé hoy primero. ¿Por qué? Porque vos podés decir decir como elemento descriptivo el promedio de accidentes de la empresa es de 1 cada 4 días. Porque ahí también tenés después la dispersión, que también te puede hablar de eso, ¿no? Sí. Todo eso, Ulises, todo eso entra en una investigación descriptiva sin problemas. ¿Por qué? Porque son elementos que te ayudan a describir la realidad. La moda, que es el valor que más se repite en el estudio. Es decir, no sé, la mayoría de los trabajadores dicen tal cosa. Es decir, es lo que más se repite. ¿Me explico? El valor que más se repite. ¿Está? Yo qué sé, la media es el promedio, básicamente, que te da. ¿Está? El rango es, bueno, de qué a qué te ha dado. ¿Está? Tipo, los accidentes van desde 5 a la semana a ninguno a la semana. ¿Está? Ese es el rango que tengo en mi investigación. Y así sucesivamente, pero todo eso va en lo descriptivo. En lo correlacional hay un paso más que conlleva un cálculo. Un cálculo en el cual vos cruzás los resultados de lo que te dicen las encuestas, por ejemplo, entre dos variables. ¿Tá? ¿A qué me refiero con esto? En la encuesta vos haces una encuesta con una escala de Likert, que es la escala esa de 5 niveles, ¿vieron? De más a menos. ¿Tá? Se llama escala de Likert eso. ¿Por qué escala de Likert? Pues la escala de Likert hace que vos después puedas traducir esa respuesta a un número.
del 1 al 5. Entonces vos después lo pasás a un Excel, no lo pasás como palabra, lo pasás como número. O sea, ¿estás de acuerdo con no sé qué? Muy de acuerdo, ¿va? Bueno, son 5. Si dijo muy de acuerdo, pones un 5 o un 1, depende como lo quieras plantear, pero pones un 1. ¿Tá? Ahí no me acuerdo bien la escala de Likert si es de 1 a 5 o 5 a 1, no me acuerdo si es al revés. ¿Tá? No importa. Pones 5. ¿Tá? Si te dijo ni de acuerdo ni desacuerdo, pones 3. ¿Entendés? Entonces después, ahí tenés números. Eso lo cruzas con una R de Pearson con la otra variable que tengas que tener. Porque acuérdense, tiene que haber por lo menos 2 variables. ¿Tá? Para hacer una R de Pearson. Tiene que haber 2 variables para relacionarse. ¿Se entiende, Ulises? Eso para contarles. ¿Tá? Yo, si después quieren, les puedo hacer una clase sobre R de Pearson un poco. Tratar de ser una clase simple. Porque el problema, Ulises, del mundo de lo virtual es que si yo tuviera un pizarrón o cosas de eso sería mucho más fácil para yo poder explicar algunas cosas. Pero vieron que la matemática y las cosas esas son un poco complejas de explicar a veces por virtual. ¿Tá? Les puedo armar un PowerPoint. O le pido a la IA, ¿viste? A Gemini, que le digo, armame un PowerPoint, le tiro la información y digo, necesito que me hagas un PowerPoint con esto, y me lo arma. ¿Está? Eso lo puedo hacer si quieren. Y podemos ver la R de Pearson. Pero. Sí, pero alguien lo va a usar en una buena. Eso es lo que hay que ver. Yo por eso les digo, tengo alumnos. Yo no sé todavía. En el presencial que han utilizado la R de Pearson. ¿Está? Que han hecho estudios de correlaciones. Sí. Es estadística, es matemática, ¿no? Claro, es matemática, sí.Igual como les digo, Ulises, cero estrés. Porque a veces te ayuda también para explicar después en realidad lo que... Sí, claro, pero si no es correlacionar. No, claro, o sea, yo no les enseño... También estoy de acuerdo que no complicarla demasiado, ¿no? Pero no, obvio, yo no les enseño el cálculo, Ulises. Yo les enseño en qué consiste la red Pearson, qué es lo que evalúa y cuáles son los posibles resultados para que ustedes lo lean. ¿Por qué? Porque el cálculo le pedís que te lo haga un programa. Claro. Es literal, le tirás las tablas, las tablas con los 2 valores y le pedís, le tocas un clic y le decís, dame una R de Pearson. Listo. Y ahí te tira una tabla con el resultado. Vos lo que tenés que saber es leer ese resultado. Cuando aparece de acá el tal número, ¿qué significa? Es eso. ¿Tá? Eso es lo que yo les puedo enseñar. El cálculo exacto no tiene sentido porque hoy en día te lo hace un programa estadístico. Es más, Ulises. Tengo algún alumno que otro que le ha pedido a la IA que le haga el cálculo de la R de Pearson, les tira los valores y le pide que le haga el cálculo. Y la IA te lo hace. ¿Tá? Sí, pero hay muchos programas que te hacen eso. Porque sí, yo estuve viendo. El que utilizan muchas veces algunos alumnos míos es el Jamovi. Creo que se escribe así. Sí, sí. Creo que se escribe así. Jamovi. Creo que es así. Creo que es con B corta. ¿Tá? Que es un programa estadístico gratuito. Porque ¿qué pasa? Los mejores son pagos. SPSS, Stata. Hay muchos que son pagos. ¿Tá? El SPSS, que es un clásico, es pago. Lo podés llegar a encontrar medio truchelli haciendo vericuetos de internet. Sí, todo se puede conseguir. Pero la realidad es que el Jamovi es gratuito, pero tiene un limitante que no te permite poner... como que, imagínense, viste que yo digo que es como un Excel, que vos subís tipo las tablas. Bueno, no te permite más de 300 o 200 casos. ¿Tá? Es decir, para el Instituto de Estadística, para el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que haga encuestas de miles de personas no le sirve. Porque tendría que ser, porque el máximo de personas que vos podés poner es 200, ponele, en el Jamovi. Tiene un limitante de casos, ¿me explico? Pero ustedes, imagínense, para mis alumnos, que hacen 50 encuestas, hoy día están sobrados, ¿entiendes? Les da de sobra. Pero si vos haces 1500 encuestas, no te da el Jamovi. Necesitas un programa, un SPSS que te deja infinito. Puedes ponerle encuestas de 150.000 personas, ¿sí? ¿Está? ¿Se entendió esto, Ulises? Bien. Seguimos porque me colgué a explicarles lo de correlacional, explicativa, descriptiva, todo. La explicativa ustedes no lo suelen hacer, Ulises, porque es la que yo les contaba que hace causalidad. Y es todavía más difícil que la correlacional, porque requiere de ciertos cálculos estadísticos que son los que determinan causalidad. ¿Entienden? La R de Pearson solo determina la existencia o no de relación entre 2 variables. La investigación explicativa es la que te dice, bueno, en base a estos cálculos puedo determinar que el estrés es la principal causa del ausentismo. O generalmente no se dice en estos términos, se dice que los resultados muestran que hay una fuerte causalidad de
el estrés con el ausentismo. Quiere decir que hay mucha posibilidad de que gran parte del ausentismo se explique por el estrés. Perdón, del estrés no, está bien. Del ausentismo se explique por el estrés. ¿Entienden, Ulises? O hay una baja causalidad. Quiere decir que hay poco del estrés explica el ausentismo. No se estresen con esto, Ulises. No, porque ni yo manejo bien estas cosas. No soy muy bueno en estadísticas, la verdad, nunca fue mi fuerte. Entonces, toda la parte de causística ya no entro tanto. Pero sepan que es un cálculo un poco más complejo, porque hay unas fórmulas determinadas, que también las hacen con el Jamovi, que son los que te determinan causalidad. Hay como ciertos pasitos que hay que hacer. Y la otra investigación que habíamos hablado es la exploratoria. La exploratoria, Ulises, es cuando hacen una investigación que no suele tener tanta profundidad, donde ustedes como que van a hacer un primer acercamiento a una realidad nueva, por ejemplo, o a algo nuevo que ustedes quieren abordar. Las exploratorias son como cuando vos decís, esta realidad nunca fue estudiada o esto no fue muy abordado, voy a tratar de empezar a conocer esta realidad. ¿Tá? Es como un primer paso. ¿Está, Ulises? Muchas veces algunos de ustedes hacen investigaciones exploratorias. Lo que tiene la investigación exploratoria es que son investigaciones que no necesitan tener grandes conclusiones, porque son como los primeros acercamientos. Entonces pueden quedar aristas y cosas abiertas en una investigación exploratoria. ¿Me explico? Porque es como... Y como que otra persona lo puede continuar exactamente. investigando. Por eso se dice exploratoria. ¿Vieron? La dice la palabra, porque es como una primera exploración. ¿Vieron? Cuando explorás por primera vez una isla, ¿no? Encontrar una isla, estás explorando y aquí, ¿qué decir? Estás conociendo un primer acercamiento. Después, en las próximas idas, y ya empezás a conocer mayor en profundidad, haces más cosas. ¿Está? Entonces, muchas de las investigaciones de ustedes pueden llegar a ser exploratorias. Una cosa importante es que pueden a veces tener un poco de varias. Por ejemplo, es muy común, gurises, que las investigaciones correlacionales tengan elementos de investigación descriptiva. Es inevitable que una exploratoria, que una correlacional, antes de ser correlacional, es descriptiva. ¿Entienden? Pero va un pasito más. ¿Me explico? Entonces, es común que toquen diferentes aristas. ¿Entienden, gurises? Yo les diría que las de ustedes en mayor medida van a ser de carácter descriptiva, exploratoria y en algunos casos correlacional. ¿Tá? Pero viste que vos cuando decís que tu investigación, por ejemplo, el mío es descriptiva exploratoria, yo tengo que decir por qué creo que es descriptiva exploratoria. Claro, exacto, exactamente. La mía también. Ustedes, chines, para fortalecer esto, vayan a Sampieri o al manual o vayan y lean en internet un cachito de lo que consiste la exploratoria, la descriptiva, para que tengan mejores argumentos, ¿tá? Porque ustedes lo que tienen que hacer ahí no es solamente decir, voy a ser descriptiva, punto, y me voy. No. Nuestra investigación es descriptiva. La investigación, brevemente, esto es breve, gurises, ¿está? La investigación descriptiva consiste en esto, esto y esto. En nuestro caso, consideramos que es el mejor tipo de investigación para lo que vamos a abordar, porque nuestra finalidad es conocer cómo se comportan los trabajadores en esta realidad. ¿Entienden, gurises? Es decir, defínanme brevemente en qué consiste la investigación descriptiva o la exploratoria o la que vayan a utilizar, y luego me dicen por qué la de ustedes es eso. ¿Entienden? Describen y después me dicen por qué la de ustedes es así. ¿Está? ¿Se entendió esto, gurises? Bien. Sí. Ahí terminamos el alcance. Sí, luego y ahí va participantes después. Eso creo que no, habías dicho eso, tipo de investigación, tipo de diseño, era, ¿no? Tipo de diseño, sí. Ahí. Tipo de diseño, ahora viene el tipo de diseño. Esto ya es un poco más breve. También lo tienen que definir un poquito, lo encuentran nuevamente en cualquier manual. Acá es bien simple. Acá van a definir, ¿tá? Si la investigación es de carácter experimental o no. En el caso de ustedes, ninguna es experimental, por tanto es no experimental. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente las investigaciones no experimentales son investigaciones donde ustedes no manipulan las variables, ¿tá? No hay manipulación de variables, no hay grupos de control ni experimental, ¿tá? Es decir, no se somete a experimento. Y generalmente, muchas veces, puede ser que no tengan, al ser no experimental, no tienen muestreos aleatorios. La mayoría de las muestras de ustedes, gurises, no son aleatorias. ¿Está? Ahora vamos a hablar de eso. ¿Tá? Pero no son aleatorias. ¿Se entiende esto, gurises? Igual, tranquilos, vayan y lean ahí en el manual qué es una investigación no experimental. ¿En qué consisten las investigaciones no experimentales? Las experimentales, gurises, son experimentos. ¿Tá? El experimento
no se los voy a explicar en esta clase, si quieren algún día como curiosidad se los puedo explicar, no tengo ningún problema. Es básicamente la piedra angular de gran parte de la ciencia, porque para hacer un medicamento hacen experimentos, los psicólogos hacen experimentos, montones de disciplinas hacen experimentos para ver cómo una cosa determina otra, cómo funciona tal medicamento en tal grupo de personas, ese experimento. El experimento tiene ciertas características, uno manipula la variable, manipula los grupos muchas veces, hace grupos aleatorios, tiene como ciertas características que lo no experimental, que es lo de ustedes, no tiene. Cuando digo manipular la variable, gurises, me refiero a que en los experimentos el investigador puede poner y sacar la variable y ver qué hace en el sujeto. Imagínense que yo tengo dos grupos de monos enfermos. Los dos grupos de monos están enfermos. Eso es un experimento. Así que esto que le voy a explicar acá en 2 palabras es un experimento científico. Agarramos 2 grupos. En ambos grupos hay monos. En ambos grupos los monos están enfermos con una enfermedad nueva que surgió y que tenemos la urgencia de encontrar una cura. La humanidad tiene que encontrar una cura. Los 2 monos están enfermos con COVID. ¿Se acuerdan? Horrible, pero están con COVID los 2 monos, los 2 grupos de monos. Estos grupos de monos, si bien están enfermos, primero que nada, estos 2 grupos de monos se armaron, ambos grupos, a partir de aleatorizar monos con COVID que teníamos en el laboratorio. En el laboratorio tenemos 40 monos, y de forma aleatoria construimos 2 grupos de 20. Aleatorizamos los monos para que tratar de no ser nosotros lo que dijimos, van los más enfermos para acá, no. Al ser aleatorio, recuerdan, van sorteados los monos para un grupo y para el otro. La característica común es que están todos enfermos con COVID. ¿Entienden, gurises? ¿Qué voy a hacer yo con esto de manipular la variable? La variable que yo quiero probar es la vacuna del COVID. O tal pastilla que cura el COVID, pónganle. Entonces, a un grupo de monos, lo que se conoce como grupo experimental, a uno de los 2 grupos que se llama grupo experimental, le voy a dar la pastilla que quiero probar a ver si cura el COVID. Al otro grupo de monos, que se llama grupo de control, a ese grupo de monos no les doy nada o le doy un placebo. Una pastilla que no tiene ninguna sustancia. Y lo que hago es volver a medir qué pasó con la enfermedad de los monos luego de un tiempo. Porque vos tenés tiempo A, monos sin la pastilla, tiempo B, monos con la pastilla. Recuerden, un grupo tiene pastilla, otro grupo no tiene pastilla. Y ahí saco conclusiones. Si de repente el grupo que yo no le di pastilla, obviamente están hechos pelota, tiene sentido, y de repente el grupo al que le di la pastilla mejoró los síntomas, bajó la fiebre, ya no muestran tos, no muestran no sé qué, puedo estar más cerca de encontrar una cura. Obviamente no se hace un experimento, solo se hacen cientos de experimentos, gurises, para poder sacar una cura de algo. Pero así consiste. Hago varios y voy viendo los resultados. Y voy viendo que, mirá, hice 20 experimentos y todos parece que reducen los síntomas con la pastilla. Después, obviamente, se pueden hacer más pruebas a largo plazo, porque después, por los monos capaz que mueren de un ataque cardíaco, producto que la enfermedad te curaba la enfermedad, pero después te daba un paro cardíaco. Obviamente, hay estudios a largo plazo. Pero la idea es esa. Eso es un experimento, gurises. Ustedes no hacen eso. Ustedes no someten a prueba. Manipular variable es eso. Yo a unos les doy variable, a otros no les doy variable, y ahí veo. ¿Entienden, gurises? Bien. Así que ustedes es no experimental. Lo otro que es el de ustedes es que la investigación de ustedes, todas las de ustedes, son transversales. ¿Qué es esto de longitudinal y transversal? Es el corte temporal de la investigación. Longitudinal son investigaciones donde ustedes hacen una especie de investigación a lo largo, siguen a un grupo, por ejemplo, de personas, de una muestra, a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. ¿Eso qué conlleva? Que ustedes a lo largo de ese periodo largo hacen varias mediciones. Por eso es longitudinal. Es un proceso de mucho tiempo largo. Entonces yo agarro y, por ejemplo, digo, vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero hacer un estudio longitudinal porque voy a hacer un seguimiento a este grupo de trabajadores de esta empresa que empezaron esta semana con gimnasias laborales. Yo quiero ver cómo afectan la ergonomía. Entonces, les hago una encuesta sobre ergonomía antes de la gimnasia laboral. Antes de que empezaran la gimnasia laboral. Luego les hago otra a la semana de haberla hecho la gimnasia laboral. Luego les vuelvo a hacer otra encuesta
a los 3 meses de la gimnasia laboral. Siguen haciendo gimnasia laboral todas las semanas, ¿no? Ahora les hago una al año de haber empezado a hacer semanalmente gimnasia laboral. ¿Y qué hago con eso? Comparo los resultados antes de hacer la gimnasia laboral, después de haber hecho por primera vez la gimnasia laboral, meses después de haber tenido semanalmente gimnasia laboral y años después de haber tenido semanalmente gimnasia laboral. Y descubro, por ejemplo, que los trabajadores han presentado, por ejemplo, una considerable mejora en la salud ergonómica. ¿O no? La gimnasia laboral parece que no ha cambiado nada, siguen estando hechos pedazos. ¿Entienden? Eso es longitudinal. ¿Cuál es la ventaja? Me permite comparar evolución, cambio, cómo avanza algo, cómo cambia algo en el tiempo. Me permite también comparar el mismo grupo a lo largo del tiempo. Como te digo, comparo lo que me dicen en una época y lo que me dicen hace 3 meses. ¿Tá? Es buenísimo. ¿Cuál es el problema? Es costoso. Económicamente, tenés que hacer mucho laburo, tenés que hacer muchas mediciones. No es solamente un trabajo de campo, tenés que hacer 800 trabajos de campo. Es difícil. Por lo tanto, ¿y cuál es el problema? Necesitas tiempo, gurises. ¿Está? Si me decís, tienen 3 años para hacer el proyecto, bárbaro. Pero no lo tenemos. Entonces, ¿cuál es el tipo de investigación que ustedes utilizan? La transversal. ¿Qué es la transversal? Te lo dice la palabra. Transversal. Es transversal. Es una investigación que hace como si fuera una fotografía de un momento determinado del estudio. ¿Está? Yo quiero conocer cómo es el estrés y la satisfacción de los trabajadores en este momento determinado. Eso conlleva una medición concreta. ¿Está? ¿Se entendió, Ulises? Ustedes, por los plazos de tiempo que tienen, inevitablemente va a ser transversal, Ulises. Porque ustedes van a hacer una encuesta, una entrevista, etc. ¿Entienden, chiquines? Sí. Sacá la boqueta, hermano. Sí, totalmente. Dejá de bostezar delante de mi pantalla. ¿Te estás aburriendo vos con la clase? Bien. ¿Entienden, gurises? Es que te escucho muchas veces, lo que pasa. Sí, ya está podrido. Ya no quiere saber más nada. Eso mismo. Está mimoso, aparte, como siempre. Gurises, ¿entendieron lo de transversal? ¿Tá? Revisen los manuales de metodología, que ahí les van a decir bien un poco la definición. Así la pueden medio que nombrarlo y decir, bueno, mi investigación es transversal porque yo voy a hacer una lectura de la realidad esta en el año de tal a tal mes y punto. ¿Tá? ¿Se entiende? ¿Se entiende? El libro de Sampieri está bueno porque está dividido por capítulos y además tiene ejemplos. Claro, exacto. Es un manual histórico, es súper didáctico. Sí. Hay manuales, obviamente, mucho más complejos, pero para los niveles de metodología que ustedes tienen que manejar para esta investigación, yo creo que está más que acorde y es más que ameno para ustedes. Obviamente, si ya sos una persona que trabajó en metodología hace mucho, capaz que hay manuales de metodología para doctorados o cosas de eso, que ya son con un nivel de elaboración y complejidad mucho mayor, pero para los fines de ustedes me parece que es un manual clásico de metodología que funciona a cualquier nivel. ¿Está? Y dije no experimental, dije transversal y me faltaba alguna. ¿Te animás a leerme, Juan, de nuevo lo que decía específicamente en ese capítulo? Lo que dice el alcance, el tipo de diseño de acuerdo al tratamiento de la variable de tiempo, dimensión temporal, longitudinal o transversal, que lo hablamos, sí. Y de acuerdo al grado de cumplimiento de los supuestos de la experimentación, experimental, cuasi experimental, no experimental. En este apartado se detalla también las variables de estudio, su nivel de medición y su función dentro de la investigación. Nivel de medición. Acá creo que lo que está diciendo es que pero lo de las variables ya lo mencionamos, creo. No, me parece Por eso, me parece que era lo del principio, aquello de lo que habíamos dicho al principio, sí. ¿Está? Después ya pasa a participantes. Pasamos a participantes, porque nos queda aparte 5 minutos y yo tengo otra clase. Voy a tratar de terminar por lo menos, aparte me voy a terminar con esto que así les queda claro. Lo de los participantes es bien fácil. Ustedes en ese capítulo van a tener que definir cuál es la muestra exacta que van a utilizar. Es decir, cuántas personas, sujetos, etcétera, ustedes van a tomar, ya sea para encuestas, o sea, me tienen que decir, no sé, en total vamos a tomar, no sé, se tomarán como muestra no aleatoria, porque la muestra de ustedes no va a ser aleatoria generalmente, va a ser muestra por conveniencia, les diría que va a ser la mayoría de las muestras de ustedes. Muestra por conveniencia es literalmente selecciono las personas que considero que más información me van a dar. ¿Tá? Por eso es por conveniencia. Ahí es donde tenemos que poner los criterios, ¿no? Porque si es por conveniencia, yo tengo que poner mis criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, exacto. Criterios de inclusión y exclusión es que, bueno, que yo selecciono
y que no que entra dentro de mi muestra, es decir, de las características que yo voy a tomar en mi muestra y quienes no entran en esas características. ¿Se entiende, gurises? Generalmente yo soy medio partidario que a veces con poner los de inclusión ya, los de exclusión es medio como que redundante, porque ya estoy diciendo quiénes se van a entrar, ¿entienden? O sea, esto entra, lo que más no entra, así de simple. Pero hay gente que le gusta ponerlo de inclusión y exclusión, así que tampoco cambia tanto. Pongan las dos si quieren, ¿está? Lo que ustedes hacen en un muestreo por conveniencia, que el muestreo por conveniencia, perdón, es también cuando ustedes hacen, agarran a una persona también porque es la que tiene más facilidad de acceso, Ulises. ¿Está? Es decir, la primera persona que a mí me responda, que tenga las características que yo necesito y me responda, ya me sirve. No tiene por qué ser aleatorio. Si vos, Menganito, ¿tenés tantos años? Sí. ¿Trabajás acá? Sí, vení, te encuesto. Listo. Eso es por conveniencia. Te lo dice un poco la palabra, conveniente, ¿no? Va por ese lado. El muestreo teórico, que es otro que puede llegar a ser útil. Después, si quieren otra clase, me voy a dedicar a los tipos de muestreo. Capaz que alguno de ustedes puede... Ay, mi perro tocó el teclado. ¿Está? Es que el muestreo teórico es cuando vos seleccionás en base a que considerás que teóricamente son los que más información te brindan. ¿Me explicó? Esos sujetos. ¿Está? Igual, tranqui, no vamos a dedicarnos tanto a eso porque eso lo vamos a ver en otra clase, lo de los tipos de muestreo. ¿Está? Yo lo que quiero dejarles claro es que en este capítulo ustedes me dicen la cantidad de personas que van a encuestar y entrevistar o hacer el focus group o lo que sea, es decir, la muestra, segmentenla por técnica. Repito, si me dicen, en total vamos a investigar 50 trabajadores que van a pertenecer a la muestra. De esos 50, 40 van a ser encuestados y 10 van a ser entrevistados. Bueno, eso, me lo segmentan. ¿Me explicó? Ahí incluyen lo que dijo la compañera, el criterio de inclusión y de exclusión. El criterio de inclusión es, se tomarán trabajadores entre 18 y 60 años que trabajen en la empresa, que cumplan con tal característica, ya sea hombres o mujeres, ¿entienden? Me dicen, tipo, todo lo que incluiría esa muestra. ¿Se entiende? Sí, pero viste que a una vez, sí, por ejemplo, yo tengo 120 trabajadores trabajando en Montevideo, yo no voy a hacerle una encuesta a 120. O sea, si puedo llego, pero no creo. Sí. ¿Cuál sería el número significativo? ¿Entendés? Eso es lo que yo quiero saber. El número significativo, ahora no da tiempo, pero la clase que viene, si quieren, yo les enseño cómo es para determinar una muestra representativa, Ulises. ¿Está? Creo que lo habías mencionado en un momento. Yo lo mencioné en un momento. Se hace un cálculo de una página, creo que se enseñé. Sí, pero eso de si es probabilístico, pero si es no probabilístico... Si no es probabilístico, en realidad no te interesa la representatividad tanto. Porque ya de por sí los muestreos no probabilísticos no suelen ser no son representativos, Ulises. El enfoque, el muestreo cualitativo se le dice muchas veces, es un muestreo que busca conocer o tener una representación de la realidad, pero no, perdón, una explicación un poco, un conocimiento o acercamiento de la realidad, pero sin ser representativa y sin generalizar resultados. ¿Entienden, gurises? O sea, para que sea representativo tienen que tener los criterios que yo había enseñado en un momento a ustedes, les enseñé que era con una aplicación, ustedes plantean la cantidad de casos que tienen en la totalidad de la población, los niveles de confianza y ahí les dice cuánta gente necesitarían. ¿Entienden, gurises? ¿Se entiende? Eso es el criterio para que sea representativo, para que la muestra diga y para que ustedes puedan generalizar los resultados. Si ustedes no tienen eso, gurises, y también tiene que ser aleatorio, ¿tá? Si no tienen eso, gurises, la muestra de ustedes no es representativa en el sentido estricto. Pero no quita que esta muestra les pueda dar un acercamiento o una especie de conocimiento sobre la realidad. A veces se les conoce también como muestras ilustrativas. Sí, yo en el trabajo lo expliqué así por el tema de mi muestra, que es, por ejemplo, en el caso de Andrea es mucho más chica, y lo habíamos hablado que quedaba como una muestra ilustrativa. Claro, una muestra ilustrativa. A veces, gurises, la trampilla que se hace es decir que tu muestra es representativa, pero de un universo muy pequeño que es la empresa tuya. Pero la realidad es que yo digo que es una trampilla porque dices, ¿qué tan generalizable es decir que esta es la realidad de la empresa Urufarm? ¿Entiendes, gurises? Es como decir, voy a generalizar, pero en base a una empresa. Es como decir, es como en realidad no es pero no es generalizar. Que, sí. Por ejemplo, una encuesta, que es un método cuantitativo. Sí. Yo voy a usar, voy a encuestar a esos trabajadores. No importa, puedes encuestar dentro de un muestreo cualitativo también. Ah, está.
Se le dice muestreo cualitativo porque es el típico utilizado muchas veces por las metodologías cualitativas. Pero la realidad es que ustedes no poseen el tiempo y la capacidad suficiente para poder hacer un muestreo cuantitativo realmente representativo y estadístico. ¿Entienden, gurises? Claro, por eso se les dice a ustedes, bueno, con que tenga 30, 40 ya da. Eso es un criterio que se le estableció a los estudiantes para decir, bueno, demuestran cierto trabajo, demuestran cierto conocimiento, pero sabemos que eso no es representativo. Lo sabemos porque es muy difícil que ustedes lleguen a 350 casos por lo menos. ¿Entienden? No, que llegue a todos los casos. O que llegue a todos. Claro, sería demasiado exigente para ustedes eso. ¿Entienden, gurises? ¿Está? Bien. ¿Qué otro nos queda, gurises? Porque lo otro capaz que lo dejo para la clase que viene. Total, con esto ya pueden empezar a escribir y trabajar. Lo último lo explico en la clase que viene porque ya estoy en el horario. Lo que dice, bueno, lo de los participantes, ya dije, materiales, instrumentos. Está. Materiales e instrumentos lo explico en la clase que viene, que no hay ningún apuro. Tenemos la próxima semana. Ya pueden empezar con esto que les expliqué. Y materiales, instrumentos y procedimientos va vinculado a las técnicas que voy a utilizar. Entrevistas, encuestas, focus group, análisis documental, observación, etcétera. Eso lo charlamos la clase que viene. Con lo que yo les expliqué ya pueden empezar a escribir el marco metodológico. Pueden ir avanzando con el marco metodológico. Y la clase que viene vemos lo que me quedó, hágame acordar, de las técnicas, de los procedimientos, de todo esto. ¿Está? Como les digo, es todo bastante concreto. Si se fijan, van a ver que el marco metodológico no les va a dar mucho más de 4 o 5 páginas. ¿Está, gurises? ¿Sí? Después subo este Meet. ¿Está? En el correo de esta semana, y eso yo trato de subir este Meet. ¿Está, gurises? A la plataforma. No se estresen que lo que tienen en el aula, yo importé todo lo anterior del semestre pasado para que no pierdan el material, gurises. Porque pasa que a veces ustedes les borran las aulas de semestre anterior y se quedan sin los materiales, ¿tá? Y sin los videos, sin todo eso. Entonces, yo lo que hice fue importar. Después le iré subiendo nuevas cosas en base a lo que necesiten, ¿está? ¿Sí? ¿Estamos bien, gurises? Sí. Bueno, bien. Entonces, chines, nos vemos la semana que viene, ¿está? Y vayan, en la medida de lo posible, avanzando con esto de la metodología y después vemos lo de los procedimientos y los instrumentos y todo eso, ¿está? Gracias. Dale, les mando un abrazo. Bueno, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Hasta la semana que viene.